qué lindo sería hacer un club de pesca, tener, el problema era que nadie dictaminaba que el río tenía que ir por ahí. Y entonces fuimos, qué sé yo, las veces que fuimos a Córdoba, hasta que pudimos traer 2 ingenieros de hidráulica, dictaminaron que sí, que el lecho del río era ahí. Pero el río no venía porque se desviaba ahí en los Camoiranos. Ahí se taponaba el río. Entonces, don Pedro Villamur había hecho pruebas, había hecho cosas y no había forma, se desboronaba, el río no venía. Había venido así esporádicamente en cosas, pero bueno, conseguimos una máquina. Cuando ellos dictaminaron que el agua venía por acá, hubo que sacar el monte de tamarindo que había y bueno, y se dictaminó, entonces tuvimos que buscar una topadora para sacar a las plantas y marcar el canal. De los Camoiranos hasta el otro lado del Martillo, de Estancia el Martillo, ahí. Bueno, después vino una crecida grande y la laguna se llenó. Pero no había pesca, no había pejerrey, no había nada, había venido agua sola. Pero ya te digo, fue durante años, todos los días, todos los fines de semana, y a la laguna, a Córdoba, y en un mes, todos los lunes estábamos en Córdoba. Era la época de los militares, había que andar cuerpeando a los milicos. Una vez papá con Viola, fueron a Córdoba, porque papá también estaba metido. Y estuvieron ahí en Embalse donde fabricaban los alevinos. Y le dicen a Viola que no, dice, pero ¿y esto se siembra? Sí, dice. Entonces le dieron 4 tachos lecheros donde venían 50.000 alevinos en cada tacho. Entonces le dijeron, vea, lleven los tachos, métalos en la laguna. Cuando se iguale la temperatura del agua del tacho con el coso, empiecen despacito a echarle agua y que vayan saliendo ellos solos. Después los de Córdoba vinieron y trajeron en un gladiador, trajeron pejerrey, 4 pejerrey así, traían adentro bolsas llenas de agua, una cantidad así, y echamos como 600 pejerrey. Después que la sembramos, la laguna se tapó de gamba rusa y yo le había hecho una carta a la embajada norteamericana. La embajada norteamericana nos contó que era un yuyo así, y que cuando metiéramos la mano en el agua, 20 centímetros, y no viera la mano, el yuyo desaparecía porque no llegaba el sol al fondo de la laguna. Y así fue. En un momento para otro desapareció el yuyo ese. Y empezamos a pescar. Hay una fotografía que estamos cenando lo del Gordo Duto y un funcionario de Córdoba tiene el primer pejerrey que salió con caña, con el Comebiche. Bueno, después empezó porque no teníamos dónde entrar, así que teníamos que ir por la calle hasta que llegábamos al agua. El agua de la costa de los Tamarindos al agua había como 40 o 50 metros. Cuando se inunda Buenos Aires, taparon ahí en la vía, taparon para que el agua no fuera para allá. Y un día Viola se encuentra con un ingeniero de la hidráulica de Buenos Aires. Y Viola le dijo, si ustedes levantan el nivel a la laguna, ahí entra muchísima agua porque es grande. Nosotros queríamos que la laguna fuera más grande. Y entonces ahí fue donde taponaron la boca, entonces la laguna creció 1 metro y pico más. Después se hicieron una serie de reuniones y que se hace una reunión de la ULA y estaban los clubes de pesca y ya habían dicho que el agua tenía que venir para acá, eso ya estaba definido. La gente nos cagaba, no sé cómo se cagaban de risa, de nosotros nos veían, pues nos cargaban, que van a llenar la laguna. Meando ya lo van a llenar, dejarte joder cosas. Bueno, a lo poroto muchas veces no podías ir porque como te agarraban de punta y te cargaban. Bueno, le digo, che, Viola, no será que tienen razón nosotros, que nosotros estamos locos. Eso no lo vamos a llenar la puta vida. Mira lo que es. Esto que como querés sacar el Amazonas acá, ¿de qué va a sacar esto? Vos haceme caso, vas a ver que esa laguna la vamos a llenar de agua y la vamos a llenar de pegar. Te estoy hablando 50 años atrás. Y marcábamos todos los días de cuánto aumentaba. Hoy aumentábamos más o menos 1 centímetro por día. Y me dice Atilio Panza ahí, dice, mirá, tendría que correr el agua 100 días, 200 días para que se llene bien la laguna, que empiecen los rebosaderos, tomen nivel, pero no va a correr tanto tiempo, qué sé yo. Bueno, desde ese día hasta ahora no se cortó más de 40 años, que no se cortó más el agua. Sí, no se cortó más, después de ese día no se cortó más. Pero San Luis siempre cumplió mandar ese hilito de agua, mucho poco, pero siempre vino.
primero que hicimos un galpón que se cayó, que ahora ya hay agua ahí, y ahí armamos la usina. Eso fue lo primero que se hizo. Y los del Winca hicieron, a la par de la casilla que te dijimos, los del Winca hicieron una casita, que fue el primer reparo, la primera casa que fueron los de Winca, fue Fernández, todo eso. Pero entrar era un problema, porque no teníamos tranquera para entrar. Bueno, después de mucho pelear con Triachi, que era el dueño de la laguna, nos autorizó una tranquera. Y después al último transó en que le hiciéramos el alambre ese, y eso ya nos dio todo el pedazo, nos permitió entrar a la laguna y qué sé yo. Cosa que cambió cuando vino este hombre. Cuando Roca compra la estancia, él le dio la libertad total. En Buenos Aires hicieron un contrato que le daba al Club de Caza y Pesca, le daba los bañados y toda esa costa, y le dio más y le va a dar más todavía. Toda esa costa se la va a dar. Después de una oportunidad, habían comprado el motor grande Fiat para la usina de Seljo, y había que pagarlo en dólares, y el dólar aumentaba todos los días y había posibilidad de caer a una inflación de 6.000 puntos. Entonces don Pedro, que era el responsable del coso, fue y juntó la plata que había en el pueblo, y los clubes fueron los primeros que fue, y el Club de Caza y Pesca fue el que más plata puso, porque pagaron el motor, después se devolvió la plata. Pero eso quedó asentado en acta. Cuando le viene el asunto de la corriente, le dijeron, vea que hay un compromiso con el club. Entonces hicieron la línea de acá hasta allá con palmeras que habían sobrado, cables, y el club compró el cable. Y se hizo la línea trifásica que se llevó a la laguna a la corriente. Ya cambió la cosa, ya iba tomando color. Y fue a medida que fue, uno por otro, fue progresando. Y esa es la historia de la laguna después, qué sé yo.